Saludos a todos, ¿cómo están? Y nos reencontramos en un nuevo especial donde nuevamente contaremos con la colaboración de Keki. Ya se está haciendo una saludable costumbre el cruce entre este canal y el frontman de La Frontera Inesperada. En esta ocasión, en este cruce entre historia y análisis de la cultura, vamos a eh, hacer eje en la relación entre el cine slasher y una serie de transformaciones sociales, pero más específicamente el cine slasher y la disciplina social, el orden social. El cine slasher, como la mayoría de los aficionados al cine de terror, y no tanto también, saben, es el cine de super asesinos seriales que surgió en la década del 70, pero que tuvo su auge en los años 80 a través de las grandes sagas de innumerables películas como Viernes 13, como Halloween o como Freddy, o Pesadilla, la saga de Pesadilla protagonizada por Freddy Krueger, entre otras películas y sagas que fueron menos afortunadas en este sentido. Vamos a tratar de ver de qué manera el cine slasher reflejó en distintos momentos y con una serie de etapas claramente diferenciables para nosotros, una serie de transformaciones sociales. Aquí hay que tener mucho cuidado, eh, y no solo con esto, sino con cualquier análisis histórico-social de la producción cultural o de los hechos culturales, eh, entendiendo como tales toda la producción científica, artística, eh, no solo desde los aparatos y las instituciones, sino también desde la misma práctica social de los individuos organizados socialmente. Y la advertencia que tenemos que hacer, que siempre vale hacer, es que hay que tener mucho cuidado con hacer un cruce un cruce entre cultura y análisis. Hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer sociología, antropología, historia de la cultura, con no caer en visiones mecánicas, productivistas de la cultura con respecto a los hechos sociales. Esto es, sí, la cultura efectivamente presenta elementos, genera representaciones, refleja de alguna manera los hechos sociales. Ahora, esta relación no es mecánica y no es directa necesariamente. Es más, en la mayor parte de las oportunidades no es así. Hay que tener mucho cuidado con eso porque muchas veces se tratan de hacer interpretaciones demasiado lineales de lo que significa una producción o creación cultural determinada, y con eso lo único que logramos es que ese hecho cultural pierda riqueza, pierda diversidad de significados, pierda la potencialidad para hacer múltiples interpretaciones, pierde interés o incluso corremos el riesgo de distorsionar el significado que sus propios, que tanto los significados que sus propios creadores quisieron darle, como las apropiaciones que eh, la sociedad, las distintas fracciones en que se divide la sociedad, han querido o hicieron a partir de la apropiación de ese hecho cultural. Entonces, nosotros vamos a tener mucho cuidado en este sentido, eh, sobre todo teniendo en cuenta que no contamos con un espacio de tiempo tan extenso, que nos permita profundizar en una temática que, qué sé yo, análisis similares insumen seminarios enteros en las unidades académicas o en el mundo académico y el campo intelectual y científico. Así que bueno, desde nuestra humildad y modesto lugar y modestas capacidades, vamos a ver de qué manera hacemos eh, este, este cruce y este análisis de hechos sociales y culturales de manera tal de no vulgarizar
y de no favorecer esa perspectiva simplista, automática y empobrecedora. Para poder hablar del cine slasher y, como siempre, haciendo una división del trabajo entre Keki y yo, donde yo abordaría o recuperaría el contexto de esta producción cultural, el contexto histórico y social de esta producción cultural, y él se dedicaría particularmente al análisis de esos hechos culturales, de esa producción. Eh, Acá nosotros lo que vamos a establecer es una divisoria fuerte entre la década del 70 y la década del 80 en, en lo que sería el centro con exclusividad de producción del cine slasher, que son los Estados Unidos. Y acá la división, la divisoria es pertinente porque realmente hablar de la década del 70 y la década del 80 en los Estados Unidos es hablar por momentos de dos mundos completamente diferentes, totalmente diferentes. La primera etapa la podríamos llamar asesinato de desintegración. Ahora vamos a ver lo que queremos decir, ahora vamos a ver qué queremos decir con esto. Pero en lo que es el contexto, la década del 70, momento, digamos, de surgimiento del cine slasher, primeras obras del cine slasher, ¿cuál era el contexto histórico y social? Bueno, el contexto era de una profunda crisis general de la sociedad estadounidense. Tengamos en cuenta como los antecedentes inmediatos que había en los años 70, la segunda mitad de los 60 habían sido un periodo de fuertes convulsiones en los Estados Unidos como consecuencia de de altos niveles de conflictividad y que dieron lugar o que se manifestaron en abundantes revueltas, eh, tanto por conflictos de índole racial como movilizaciones estudiantiles y sobre todo las campañas antibélicas, es decir, las campañas masivas en contra de la guerra de Vietnam, con todo el desgaste que que estos procesos generaron sobre el sistema político estadounidense. Cuando se creía que se había encontrado un camino de superación, por ejemplo, de conflictos raciales a través de la política de avance, una política favorable al avance de los derechos civiles sobre todo, la minoría afroamericana, eh, estos conflictos comenzaron a asumir un sesgo más de clase, ¿no? Entonces ya no era suficiente para las minorías, particularmente para los afroamericanos, ganar derechos civiles, sino que también eh, poseer esos derechos civiles, avanzar sobre esos derechos civiles, también hizo caer en la cuenta a muchas organizaciones dentro del amplio movimiento por los derechos civiles de la minoría afroamericana, los hizo caer en la cuenta de las tremendas desigualdades sociales en las que se encontraban y que ganando o avanzando en sus derechos civiles no terminaban de superar, ¿no? Esto, por supuesto, tuvo mucha menos recepción por parte del poder político, el mismo poder político bajo el mismo partido, el Partido Demócrata, que había hecho avances en el sentido de o favorables a los derechos civiles. Bueno, cuando se trataba de reducir las desigualdades sociales, ese mismo gobierno de ese mismo partido fue mucho menos receptivo y comenzó a responder con represión. A esto hay que sumarle, por supuesto, la tremenda efervescencia que, sobre todo gracias al crecimiento de la nueva izquierda, hubo en las universidades en general de los Estados Unidos, como el movimiento estudiantil comenzó a establecer vinculaciones con eh, los nuevos movimientos por los derechos civiles, también con las nuevas reivindicaciones del movimiento feminista y, por supuesto, con ese gran paraguas de todos estos movimientos que fueron las movilizaciones en contra de la guerra de Vietnam, que en la segunda mitad de los 60 comenzaron a mostrar una tendencia decreciente en el rendimiento y la satisfacción y los resultados para el gobierno norteamericano y lo sumergieron en un tremendo desgaste, un laberinto, un pantano del que no podían salir. Ahora, a esta coyuntura particular, hay que sumarle algo más general
que comenzó a percibirse a fines de la década del 60, que fue el agotamiento del ciclo económico de crecimiento y desarrollo de la segunda posguerra, es decir, del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, caracterizado por políticas económicas keynesianas y políticas sociales de bienestar, que había mostrado un gran éxito y que había favorecido un considerable auge, pero que a fines de la década del 60 empezaba a mostrar signos de que se estaba terminando, de dificultades para reproducir el ciclo de acumulación del capital, empezaba a encontrar sus límites. Eh, Esto tuvo como primeros cimbronazos en la década del 70 el abandono del patrón oro y de los acuerdos de Bretton Woods, acuerdos que organizaron el orden económico mundial al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Este abandono del patrón oro y este abandono o cierre de los acuerdos de Bretton Woods se dieron en 1971, iniciando la devaluación, una fuerte devaluación del dólar. Esto, a su vez, tuvo un segundo golpe con la crisis del petróleo, crisis energética de 1973, donde el precio del petróleo comenzó a escalar ampliamente y le dio el tiro de gracia a el crecimiento económico y al ciclo económico de la segunda posguerra, generando un panorama de estancamiento, inflación y recesión, con incluso altas tasas de desempleo que se iba a extender y profundizar a lo largo de toda la década del 70, una década perdida para la economía estadounidense. Ahora, no solo las malas noticias se dieron a nivel social y económico, también comenzó a haber malas noticias a nivel político. Richard Nixon, que había obtenido su reelección en 1972 por el mayor margen electoral de la historia política norteamericana, se vio obligado a renunciar en 1974, o sea, a mitad de su mandato, envuelto en un escándalo eh, por espionaje a opositores y haber montado toda una red, una auténtica red clandestina de espionaje, desviando recursos y utilizando, más allá de sus competencias y de lo que permitía la Constitución, a los servicios de inteligencia del gobierno federal. Esto terminó disparando una serie de escándalos políticos adicionales que, sumado a débiles liderazgos presidenciales posteriores, como fueron los de Gerald Ford y los de Jimmy Carter durante el resto de la década del 70, terminó generando una crisis de legitimidad del gobierno federal. Por otro lado, la derrota norteamericana en Vietnam en 1975 generó una sensación de crisis del liderazgo mundial, sobre todo militar, de los Estados Unidos, y dio lugar al llamado síndrome de Vietnam en la sociedad norteamericana. Esta sensación de derrota, de que Estados Unidos había dejado de ser a nivel internacional y que comenzó a unificarse con la sensación de que Estados Unidos había dejado de ser a nivel interno. Estados Unidos había dejado de ser todo aquello que habían creído a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda posguerra a partir de la victoria contra el nazismo, ¿no? Es decir, durante la década del 70 va creciendo una crisis general de la conciencia americana y un espíritu o una conciencia decadentista, una sensación de que el sueño americano había llegado a su fin y que si había futuro no había manera de vislumbrar cómo podía llegar a ser, iba a poder salir de esa situación, si lo que se había roto se iba a poder recomponer. Entonces, en esta situación de incertidumbre, de conflictividad social, de violencia, de descrédito hacia las instituciones y demás, comienzan a darse una serie de movimientos políticos, sociales y culturales, pero para hablar de lo que sucede a nivel cultural, le voy a dar paso a Keki nuevamente. Encenderé una vela, pues toda historia de terror debe tener alguien encendiendo una vela, dijo alguna vez nadie. Lo cierto es que no solo no lo dijo nadie, sino que tampoco vamos a hacer una historia de terror, sino que vamos a hacer una pequeña historia del cine de terror, slasher,
como bien lo anticipó nuestro anfitrión, el profesor en Castillo, con este marco histórico en el cual él nos presentó el contexto cultural en el cual se va a dar este fenómeno cinematográfico que podemos situar, que comienza a gestarse en los 60, tiene un germen, pero que podemos situarlo en el 70 con el apogeo en el 80. El primer punto a tener en cuenta, el primer mojón, es la película Psicosis de Hitchcock, la cual presenta un punto de inflexión en lo que es el terror clásico y el terror moderno. El terror clásico, el terror, por ejemplo, de la Hammer Films, el terror de Drácula, del Castillo, generalmente reservado a lugares que quedaban alejados, donde el mal estaba alejado, recluido, cual Nosferatu, por ejemplo, o cual científico de Frankenstein. En este sentido, el ciclo de la Hammer, por ejemplo, que fue la productora que hizo estas películas en los 50, 60, se fue agotando. Ya en los 60, Psicosis nos marcó un terror que ya no era el terror gótico, ya era el terror a un nuevo espacio. Por primera vez, el terror, excluyendo las películas de ciencia ficción de los 50, por primera vez el terror tal cual estaba en las películas norteamericanas en continente americano. Generalmente inclusive se lo trasladaban geográficamente a Europa, ligado mucho a la tradición decimonónica del, como decíamos, del terror de la literatura gótica, de la ambientación gótica. En este sentido, Psicosis marca un punto de quiebre. La escena de la bañera marca un punto de quiebre. Ustedes recordarán la famosa escena de la bañera con la música wi, 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 wi. Bueno, de alguna forma, ese prodigio del montaje, ese prodigio de un montaje que plantea un voyeurismo escópico, mediado por un montaje que, a la vez que se desmiembra el cuerpo de la víctima, el mismo montaje actúa como mediación entre el espectador y ese crimen, también produciendo una especie de fragmentación, de desmembramiento, si queremos. En esto hay un artículo particularmente interesante al quien le interese ahondar un poco más, que es de Sánchez Biosca. No hay tanta bibliografía como quisiésemos en español de este género, de lo que es la historia del cine slasher, pero tenemos, por ejemplo, los artículos de Sánchez Biosca. Lo que sucede entonces es, planteamos el antecedente. Otro antecedente son las películas giallo, por ejemplo las películas de Mario Bava. Algunos dirán que Bahía de Sangre es el primer Slayer, por ejemplo, o las películas de Sergio Martino, estas pesadillas cromáticas. Y lo que nos conectará con el 80, pero pero formalmente no lo plantearía como un slasher, es las películas de Hesher Gordon Lewis, que son las películas, por ejemplo, Blood Fist, que es el llamado padrino del gore, ¿no? Películas con un tono ciertamente jocoso, donde se muestra violencia con una sangre desmesurada, pero que no hacen escuela en lo que es la estructura del film. En este sentido, un mojón que podemos plantear ya en los 70 es La Masacre de Texas de Tobe Hooper. Acá tenemos otra obra maestra en la cual, como diría Carlos Losilla, el teórico de cine, el terror ya nunca más volvió a ser igual después de La Masacre de Texas, después de ese baile por la mañana
de cara de cuero danzando con la motosierra, a la vez que la Final Girl, la chica final, la que sobrevivía cubierta en sangre, puede escapar ayudada por un camión. Es fundamental esta película. Sin embargo, encontramos también en los 70 a la película Black Christmas de Bob Clark, el mismo quien dirigiría Porky's en los 80. Se hace una película donde la estructura de Slasher se encuentra totalmente nítida. Hay un asesino, del cual no sabemos cuál es, que no sabemos quién es, que acecha, es un stalker film, digamos, ¿no? El stalker film y el slasher film van muy juntos, muy pegados. Acecha a una fraternidad de chicas universitarias. En este sentido, lo que hay una marcada en el film punitivismo hacia la libertad sexual de la mujer de fines de los 60, marcado mediante la figura del asesino, ¿no? Sin embargo, de asesino tenemos poco más que la voz y algo más que las manos, lo cual es algo que se repite mucho en estos films, donde el asesino es casi una figura abstracta. Y decimos abstracto y bueno, y vamos a otra obra maestra, y permítanme que abuse de la palabra obra maestra, pero es que lo es realmente, como estas otras que he mencionado. Es Halloween de John Carpenter de 1978, la cual marca un éxito total con un bajo presupuesto y será luego el esquema a partir del cual se serializa este tipo de films en los 80 a un nivel de línea. Se hace de alguna forma en producción lineal, en cadena de montaje, perdiendo densidad, si queremos, y es lo que vamos a estar hablando después. Lo primero que podemos decir es en contexto, en referencia al contexto histórico del cual hablaba previamente Nicolás. Hay una frase que me gustaría citar, que voy a leer para decirla textual, de Freud, perdón, que es sobre lo siniestro. Lo siniestro en las vivencias se da cuando las convicciones primitivas superadas parecen hallar una nueva confirmación. El terror, a partir de los 70, comenzado los 70 y ya en los 80, plantea esto: una nueva confirmación de la explosión de lo primitivo ante la ideología de la caída de lo social, de la caída de las formas solidarias de lo social, ante la égida del capitalismo tardío, de lo que luego serán las formas de neoliberalismo, el modelo chileno, el modelo de Thatcher en Inglaterra, y lo que son las dictaduras de corte liberal en Latinoamérica. Esto poniéndolo en aspecto macro, podemos decir que de alguna forma el cine slasher se plantea en la cuna de este terror, en la cuna de el primitivismo, la salida por la violencia ante la caída del lazo social haciendo sentido, ante la caída del lazo solidario. Esta sería un poco la hipótesis sobre la cual estamos trabajando, por decirlo de alguna forma, en esta primera parte del video, y que vamos a ahondar en la segunda parte con más ejemplos, más historia. Pero antes vamos de vuelta con el profesor, que nos va a centrar en la década de los 80. ¿Qué pasa ahí? Segunda etapa, década del 80. Estados Unidos, la sociedad estadounidense, pero sobre todo su dirigencia política y su clase dominante deciden dar vuelta a la página. La segunda etapa podríamos titularla
terror y orden. Eh, Hay algunas señales a nivel internacional de que va a haber un cambio de, digamos, una nueva época, un cambio de época, que podríamos situar en la elección de Juan Pablo II como Papa en 1978, ¿no? O sea, la cabeza de la jerarquía de la Iglesia Católica a nivel mundial, por primera vez después de muchos, de siglos, dejaba de ser un italiano para ser un polaco. ¿No? En ese momento Polonia era parte de los regímenes comunistas de Europa del Este y esto ya fue toda una señal, cosa que se iba a haber confirmado muy poco después. ¿Con qué? Con el ascenso del nuevo conservadurismo anglosajón, ¿no? Esta oleada neoconservadora que van a encabezar Margaret Thatcher en Gran Bretaña, que llega a ser primer ministra en 1979, y Ronald Reagan del Partido Republicano, que asume el poder en Estados Unidos en 1981. Eh, este nuevo liderazgo neoconservador va a articular con la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas una nueva alianza una gran alianza anticomunista, justo o que coincide con un momento en que ya empezaba a haber señales de declinación de la fuerza de la Unión Soviética. Eh, por supuesto que esto va a tener su correlato en una agresiva política exterior, donde Estados Unidos y Gran Bretaña no le van a hacer asco a nada. En este sentido, van a mantener el apoyo a las dictaduras, o un renovado apoyo a las dictaduras genocidas de Centroamérica, lo que ha sido llamado la guerra de baja intensidad, que por ejemplo en Guatemala dio lugar a una intensificación del conflicto interno que se saldaría con por lo menos 200.000 muertos y desaparecidos en un periodo de muy pocos años entre fines de los 70 y principios de los 80, quizás el peor genocidio de toda América Latina. Eh, También un apoyo a la insurgencia en distintos, en, digamos, distintos núcleos geográficos que se pensaban como muy simbólicos y estratégicos. Por ejemplo, el apoyo a los llamados contras nicaragüenses, es decir, los grupos digamos, guerrilleros y terroristas de derecha, opositores al gobierno revolucionario de Nicaragua, surgido de la revolución de 1979. También el apoyo a la insurgencia en Afganistán, en ese momento digamos, invadida por la Unión Soviética, que defendía al gobierno socialista de Afganistán, los famosos mujahidines, el apoyo y financiamiento y asistencia técnica de los famosos mujahidines, digamos, los guerrilleros de tendencia islámica radical, entre los cuales estaba, por ejemplo, Bin Laden, y los futuros talibán. Y después, por supuesto, la continuidad del apoyo a las fuerzas de derecha en Europa, sobre todo las llamadas democracias cristianas, con base, por supuesto, en Italia y Alemania occidental. Por supuesto, también va a haber apoyo canalizado a través de la Iglesia Católica a movimientos opositores en Europa del Este, o sea, en la zona de influencia soviética. El mejor ejemplo de eso va a ser la organización del Sindicato Solidaridad en Polonia, que se va a convertir en el principal baluarte de la oposición al comunismo en Europa del Este, no solo en Polonia. Y la afirmación del apoyo a, digamos, dos naciones muy cuestionadas por distintos motivos. Uno va a ser Israel en manos de partidos, de los nuevos partidos de derecha, de los partidos históricos de derecha por primera vez, después de años de predominio laborista. Y por otro lado a la Sudáfrica de la segregación racial, del apartheid. A esa altura, muy cuestionada por la mayor parte del mundo, digamos, por la mayor parte del mundo y por las mismas Naciones Unidas, pero que va a tener un fuerte respaldo por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña hasta fines de los 80. En el caso particular de Estados Unidos, Ronald Reagan va a tratar de cambiarle totalmente la cara y generar como una nueva América, un nuevo orden americano, con un cambio de rostro total,
con un renovado optimismo. Y por supuesto esto va a venir acompañado no solo de una agresiva política exterior, sino también de una nueva carrera armamentística con la Unión Soviética, con momentos de espectacularidad desmedidos como el lanzamiento de muchos lanzamientos que se van a hacer hasta el día de hoy de el llamado escudo antimisiles, ¿no? Que fue titulado bastante pomposamente La Guerra de las Galaxias, el mismo Partido Republicano y los medios en ese momento. Por otro lado, la profundización de la guerra a las drogas. Por otro lado, también lo que va a ser más característico a el gobierno de Reagan, la introducción de las políticas económicas neoliberales a gran escala, cosa que había anticipado Margaret Thatcher y que también habían anticipado muchas de las dictaduras latinoamericanas de los años 70, por ejemplo el Chile de Pinochet. Eh, Recordemos que Estados Unidos era uno de los principales centros académicos de producción de las nuevas ideas económicas neoliberales, sobre todo en la Escuela de Chicago, que había recuperado los aportes de los fundadores austríacos y alemanes de el nuevo liberalismo, como Hayek y von Mises en Europa. ¿Cuáles van a ser las características centrales de este nuevo modelo neoliberal? La desregulación, la privatización, la flexibilización laboral, la liberalización general de la economía, la apertura comercial y financiera, la reestructuración del Estado, apostando seriamente a la reducción y racionalización, así como un retroceso del mismo para darle lugar a el mercado y la iniciativa de las grandes empresas privadas, la redistribución regresiva del ingreso, lo que se venía acompañado, por supuesto, con políticas fiscales que tendían a reducir los impuestos del empresariado. Por otro lado, en términos de seguridad, el, el resurgimiento de la ideología de mano dura, ahora fuertemente propagandizada y también muy difundida en la producción cinematográfica, ¿no? Aparece también la figura de del policía como una figura heroica que tiene que anteponerse a la burocracia y a los excesos de protección del sistema legal para poder cumplir con su deber. Y por supuesto, junto con esto, una reivindicación del rol policial en la sociedad que nunca se había dado con la profundidad que va a haber en la década del 80. Eh, Finalmente, una, a lo que va a apuntar sobre todo eh, el gobierno republicano de Reagan en los 80 es generar una nueva conciencia americana, que sustente una nueva etapa de auge y liderazgo y hegemonía mundial estadounidense, cosa que se terminaría concretando sobre todo en la década del 90. Esta nueva conciencia va a estar basada en la restauración del orgullo americano, ¿no? El resurgimiento de su liderazgo mundial, y fundamentalmente a través de su fortaleza militar y una política exterior muy activa. Una fuerte presencia en el tablero internacional. Por otro lado, la transmisión de una imagen de dinamismo económico a partir de la competencia, la iniciativa individual y la libre empresa, sobre todo encarnado en la valorización financiera, ¿no? El dinamismo de la economía va a estar dado por el dinamismo y el vértigo del mundo de los negocios financieros. También, por supuesto, una fuerte crítica a la intervención del Estado, al corporativismo y al colectivismo como gérmenes de socialismo. O sea, cualquier intervención del Estado va a empezar a ser leída más que nunca antes en términos de socialismo potencial. Y esto va a tener su contracara en la revalorización del individuo, sus libertades y sus derechos frente al gobierno y a todo lo que sea fuera colectivo, la celebración de la nueva cultura de negocios financieros, la apología a la empresa privada como factor dinámico de la sociedad. Finalmente, esto va a ser muy curioso. Si por un lado va a suceder eso, ¿no? Se va a dar como una especie de liberación de las fuerzas productivas, un aliento a la libertad económica y a la libertad en general, en realidad esta libertad en general va a ser fundamental, sobre todo libertad económica. Porque por otro lado, eh,
va a haber a nivel cultural, una impronta bastante conservadora. Va a haber una afirmación de valores tradicionales conservadores. Cosa que va a tener su continuidad a lo largo del tiempo y vamos a ver que se va a repetir en los años 2000 con George Bush y que actualmente sigue creciendo en los Estados Unidos y lamentablemente en el resto del mundo. ¿Cuáles son los pilares de este sistema de valores neoconservador? El patriotismo incondicional, la comunión con las Fuerzas Armadas, ¿no? Apoyar a nuestras tropas, estén donde estén siempre, y si no sos un traidor. Eh, el cristianismo protestante, a través de la difusión de doctrinas creacionistas en la educación, en el sistema educativo, el relanzamiento de las políticas antiaborto, eh, y una ética puritana basada en la familia, comunidad fundamental de organización de la sociedad, la abstinencia con respecto, digamos, abstinencia, estamos hablando, cuando hablamos de abstinencia, no es total, sino la moderación de los impulsos sexuales, en el consumo de todo tipo de sustancia, eh, y la observancia de las prácticas religiosas. Esto van a ser campañas financiadas por el Estado, sobre todo a través de muchas fundaciones y encarnadas, sobre todo, o militadas, sobre todo por las iglesias evangélicas. Bueno, ahora, este nuevo orden, ¿cómo se vio reflejado en la producción cultural? Le doy la palabra a Eki para que se encargue de eso. Tomamos este breve reconto de la historia del cine slasher a 1978. Estábamos hablando de la película de Halloween de George Carpenter. La película será la más influyente en lo que son los Stalker movies y las slasher films. La película de George Carpenter es muy interesante en cuanto, a diferencia de las películas posteriores de los 80, como la saga de Martes 13, la película de George Carpenter tiene un grado muy fuerte de abstracción. El asesino Michael Myers, denominado en los títulos, en los créditos, The Shape, la forma, es la encarnación del mal en sí mismo, la encarnación del mal sin origen, que va a acechar a este pueblo de Edenfield, que es donde el cual se dedica a acechar a las muchachas del pueblo. Lo que plantea a nivel de estructura este film es, bueno, muchas cosas que harán: el asesino enmascarado, la mirada del asesino. Ahí hay algo muy interesante, un juego especular con el espectador, en tanto la primera secuencia del film, que es una secuencia histórica y brutal, nos pone en los ojos del niño Michael Myers perpetrando su crimen. Habla de alguna forma de la muerte de lo que podríamos llamar cualquier tipo de inocencia ya en el espectador. El espectador no es la palabra cómplice, pero sí mira mediante los ojos de un asesino que no sabe, del cual desconoce su identidad y del cual se desconoce prácticamente la identidad, salvo por la figura del Dr. Loomis, que es un gran acierto en esta saga, en tanto hace algunas veces de Van Helsing, digamos, el contrapunto que sostendrá la saga en el tiempo con mejores resultados, a mi parecer, si bien la 1 es la fuerte, con mejores resultados que otras sagas que se fueron desfigurando mucho más, como Martes 13 o inclusive Pesadilla en Elm Street, o Pesadilla en lo profundo de la noche, de Wes Craven, quien ya había hecho sus armas con La última casa a la izquierda, otra película brutal en la línea más Masacre de Texas durante los 70. Otro punto interesante es la invasión de los espacios, como decíamos, el espacio urbano, ese espacio del estado de bienestar, ese suburbio del estado de bienestar, ya no es refugio, ya es solo lugar de pesadilla. Y las vías del fin del mundo en el cine de terror en los 70, que podríamos decir que son el satanismo, en películas como El Exorcista o La Profecía,
el estallido zombie, o en estas películas que estamos tratando, el baño de sangre final. Bueno, es este justamente el tercero, el cual va a ser el que va a lanzarse, digamos, como, como, como vedette del cine de los 80. Ahí tenemos un montón de películas que aparecen, querría mencionarlas, pero puede cualquiera irlo chequeando en su ¿cómo se llama? En internet. Bueno, sí, algunos títulos que hay, por ejemplo, Prom Night, Noche de Graduación, Terror Train, Sangriento San Valentín de 1981, una película muy buena canadiense, Night School, The Burning, Happy Birthday to Me, y estamos hablando de todas películas de entre el 79 y el 81, teniendo en cuenta que el 79 es Martes 13-1, Friday 13, Viernes 13, bueno, a mí me gusta decirle Martes 13. Y, y no encuentro las cosas, acá está, bueno, acá tengo una versión de Martes 13, La Nueva Sangre, lo cual ya dice un poco lo desmesurado que irán siendo ya las tramas, ¿no? Desde que el maníaco homicida Jason Voorhees fue atrapado en el fondo del Crystal Lake, dice Tina, la final girl de esta película, ha desatado accidentalmente a Jason de su tumba en el agua, y el baño de sangre está en camino. Los poderes especiales de Tina, con su única esperanza de sobrevivir, pero ¿qué tienen que hacer? Pero ¿qué tiene que hacer un adolescente contra un hachero maníaco? Bueno, Jason igual no usaba un hacha, pero esto no importa. Es parte de la cultura de este cine slasher muy atado al VHS. Y que bueno, lo que decíamos en los 80, lo que sucede es la linealización de alguna forma y la estandarización al punto, si bien hay películas que son buenas, ¿no? No estoy diciendo que no, pero sí estoy diciendo que la fórmula es saturada, digamos, ¿no? Saturada, entonces la fórmula lo que hay es una hiperdecodificación del género, pero con menos sustancia, digamos. Lo que encontramos es una estandarización tal que juega en detrimento de la riqueza, si se quiere, tanto estética como del relato, como de la estructura. Las películas, muchas de las cuales se producen en los 80, Martes 13 es muy característica de esta, porque es además la saga más conocida de todas, ¿no? Por todos hayan visto o no este tipo de películas, siempre vieron algo de Martes 13. El punto es, entonces, se sucede un montón de asesinatos de jóvenes, generalmente cuando están siendo iniciados sexualmente o teniendo sexo o algo así. Se producen los asesinatos que no llevan, no son asesinatos importantes en nivel de la narración. O sea, de alguna forma hay un show, digamos, de espectacularización de la muerte adolescente. En este sentido, bueno, una de las interpretaciones que se hace es justamente que hay un sentido reaccionario, punitivista, en la mano del asesino, castigando moralmente, digamos, a quienes consumen drogas o a los jóvenes que tienen sexo. El sentido, digamos, de cierta moral reaccionaria de los 80 de Estados Unidos. Pero otro sentido también puede plantearse en tanto lo que hay en realidad es una mirada, digamos, de voyerismo hacia el cuerpo y hacia la mutilación de ese cuerpo. Esto es muy interesante porque de alguna forma tanto las utopías como los miedos
los relatos de utopías como los relatos de miedo serán los que nos hablan muy frontalmente de una sociedad. En este caso, la sociedad norteamericana, pero como todo el aparato de la industria del entretenimiento puede, en cierta forma, tiene efectos también para gran parte de Occidente, ¿no? En este sentido, como decíamos, las utopías, pero en un mundo sin utopías, cobra el doble de valor analizar los miedos y los relatos del terror para ver qué sucede en esas sociedades en ese momento. En un mundo sin utopías lo que hay es de alguna forma el relato de la destrucción del cuerpo, la destrucción del otro, el otro como asesino o como víctima, y el espectador tanto que puede identificarse en algún momento con la Final Girl o Scream Queen, pero también se comienza a identificar con el asesino. Esto así empieza a haber como toda una especie de, de sagas y demás. Bueno, para simplificar y dejar el tema para quien para el cierre final y para quien quiera adentrarse más en estas películas, que realmente es un tema muy muy interesante. eh, Podemos decir que no hay que pasar por alto que Wes Craven, con Pesadilla Profundo de la Noche, marca un antes y un después, vuelve a revitalizar el género, algo que, que solo un maestro del terror como Wes Craven pudo hacer varias veces, porque lo volvió a hacer luego eh, con la vuelta absolutamente posmoderna y autoconsciente de Scream. Vuelve a revitalizar el género Slayer que estaba totalmente agotado, y a darle un segundo o tercer aire a este género. Pesadilla Profunda de la Noche presenta un montón de aspectos que pueden analizarse, desde lo onírico, desde los hijos pagando por los pecados de los padres, desde el asesinato se produce dentro del sueño, el asesinato está adentro del sueño americano, ese es el terreno de el asesinato en Pesadilla en lo profundo de la noche. Eh, Esto es algo de lo que se puede rascar cuando se habla de cine Slayer. Hay un montón por ahí dando vueltas. A los que lo conocen lo conocerán, los que no lo conocen los invito eh, a verlas, a ver al menos los pilares para saber de qué se trata, si es que eh, eh, si es que son adeptos a este tipo de cine, y si no, también pueden estar perdiéndose de algo que puede ser muy interesante. Me toca nuevamente hacer la despedida. Agradezco a Keki por su colaboración y reitero algo que dijimos al principio. Siempre que hacemos análisis, análisis histórico, social de la cultura, tenemos que tener mucho cuidado de no caer en visiones eh, vulgarizadoras, reduccionistas de hechos que son de por sí muy complejos, donde hay mucho intercambio, mucho ida y vuelta, muchos procesos de apropiación y, por lo tanto, diversidad de interpretaciones alrededor de los hechos culturales. No todo cambio social se expresa de manera directa y explícita en la producción cultural. Algunos puede ser, pero la mayoría no. Y eso también es parte de la riqueza de la producción y la creación cultural, de los hechos culturales, eh, que, que valen discusiones, debates, surgen nuevas perspectivas, eh, sobre todo a medida que pasa el tiempo y podemos verlo con, de manera comparativa. Además, en el proceso de largo plazo, a ver qué.
más que decir, nos despedimos de ustedes, esperando reencontrarnos en un nuevo especial, por supuesto, con Keki.